¿Qué se siente al crecer sabiendo que tu hermana mayor lo heredará todo? El trono, los títulos, el collar, el sueldo y los focos, mientras que para ti la Constitución española no reservó ni una sola línea. Esa es la pregunta que sobrevuela, en silencio, cada aparición pública de las hijas de Felipe VI y Leticia. Nadie en el Palacio de la Zarzuela la responde, ningún comunicado oficial la menciona. Y sin embargo, si uno repasa la vida de las dos hermanas desde el día en que nacieron hasta hoy, los gestos, los títulos, los silencios, los caminos que se bifurcan, descubre que la respuesta lleva 20 años escribiéndose delante de nuestros ojos. Solo hay que saber leerla. Capítulo 1. Dos nacimientos, dos destinos, 2005-2007. Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz nació el 31 de octubre de 2005 en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, tras un parto por cesárea. Su llegada fue un acontecimiento de Estado en toda regla. Era la primogénita de los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Leticia, y desde su primer aliento quedó situada como segunda en la línea de sucesión al trono, solo por detrás de su padre. El entonces rey Juan Carlos I acudió a la clínica, la prensa acampó durante días en la puerta y España entera debatió sobre su nombre. Pero su nacimiento hizo algo más. Reabrió de inmediato el debate sobre la reforma constitucional. El artículo 57 de la Constitución Española de 1978 todavía establece la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Traducido, si Felipe y Leticia hubieran tenido después un hijo varón, ese niño habría desplazado a Leonor de la línea sucesoria, por el simple hecho de ser hombre. Todos los grandes partidos declararon entonces su intención de reformar ese artículo. Casi 20 años después, la reforma sigue sin hacerse, y es una de las anomalías más citadas cada vez que se habla de la princesa. Leonor fue bautizada el 14 de enero de 2006 en el Palacio de la Zarzuela, con agua del río Jordán, como manda la tradición de la familia. Sus padrinos fueron sus abuelos paternos, los reyes Juan Carlos y Sofía, un bautizo dinástico de manual. Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz nació el 29 de abril de 2007, en la misma clínica y también por cesárea. Su nacimiento fue celebrado con cariño, pero el matiz institucional ya estaba ahí desde el primer día. Nacía como infanta de España, no como futura heredera, y hasta su bautizo, en julio de 2007, contó la diferencia. Sus padrinos no fueron reyes, sino su abuela materna, Paloma Rocasolano, y Constantino de Bulgaria, dato de padrinazgo ampliamente publicado en su día, aunque conviene contrastarlo si se va a citar textualmente. Con apenas 18 meses de diferencia entre ambas, el destino de las dos hermanas quedó sellado por algo tan arbitrario como el orden de llegada al mundo. Capítulo 2. Una infancia deliberadamente idéntica, 2008-2014. Durante los primeros años, Felipe y Leticia aplicaron una política férrea: criar a las dos niñas en pie de igualdad absoluta y protegerlas del foco mediático hasta extremos inéditos en la realeza europea. Nada de exclusivas, nada de entrevistas, nada de niñas saludando en actos oficiales. Las apariciones públicas se limitaban a un puñado de momentos pactados al año: el posado de verano en el Palacio de Marivent, Mallorca, la foto navideña, el primer día de colegio y poco más. Ambas fueron matriculadas en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, el mismo centro privado donde estudió su padre. Ambas aprendieron inglés desde pequeñas, con refuerzo de chino según publicaron varios medios. Dato razonablemente sólido pero no confirmado oficialmente en detalle: ambas hicieron ballet, esquí, vela. Quien mirara las fotos de aquellos años vería a dos hermanas intercambiables, vestidas a menudo en tonos coordinados, creciendo en paralelo perfecto. La simetría era real en lo doméstico. Pero era también una cuenta atrás. Capítulo 3, 2014. El día en que la foto cambió, el 2 de junio de 2014, Juan Carlos I anunció su abdicación, desgastado por los escándalos, el safari de Botsuana en plena crisis económica, el caso Noos que salpicaba a su hija Cristina. El 19 de junio, Felipe VI fue proclamado rey ante las Cortes Generales. Ese día, la diferencia entre las dos niñas dejó de ser teórica y se volvió visible y con nombre propio. Leonor, con 8 años, se convirtió automáticamente en princesa de Asturias, heredera de la corona, y sumó los títulos históricos vinculados a la heredera: princesa de Girona y de Viana, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Sofía, con 7 años, siguió siendo lo que era: infanta de España.
En el balcón del Palacio Real, ante la multitud, España vio por primera vez con nitidez la fotografía que definiría la década siguiente. Una familia de 4, pero solo 3 con un papel escrito en la Constitución. Un año después, en mayo de 2015, Leonor hizo la primera comunión con la parafernalia mediática correspondiente. Sofía la haría en mayo de 2017, con una cobertura ya perceptiblemente menor. El patrón, todo igual en lo privado, todo distinto en lo público, empezaba a consolidarse. Capítulo 4. Leonor toma la palabra. Sofía escucha. 2018-2019. El 31 de octubre de 2018, día de su 13º cumpleaños, Leonor protagonizó su estreno con voz propia. Leyó en público el artículo 1 de la Constitución en el acto solemne por el 40º aniversario de la Carta Magna, ante su padre y las principales autoridades del Estado. Fue un acto breve, milimétricamente preparado, y toda la prensa lo interpretó igual. Comenzaba la construcción pública de la futura reina. Un año después, el despliegue fue mayor. En octubre de 2019, Leonor pronunció su primer discurso completo en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, en español y en inglés, con una soltura que sorprendió, y días más tarde intervino en los Premios Princesa de Girona en Barcelona. Aquel viaje a Barcelona tuvo un contexto durísimo. Eran las semanas posteriores a la sentencia del procés, con protestas independentistas en las calles y cargas policiales recientes. Hubo cacerolada y protestas contra la presencia de la familia real. El acto tuvo que celebrarse bajo fuerte dispositivo de seguridad. Fue la primera vez que Leonor conoció, en directo, la cara hostil del cargo que heredará. Y Sofía, en todo este tiempo, presente, sonriente, un paso por detrás. Su estreno al micrófono llegó en formato compartido. Las dos hermanas leyeron fragmentos de El Quijote y participaron juntas en actos puntuales como los del Instituto Cervantes. Pero la agenda diseñada por Zarzuela era transparente en su asimetría. Los discursos en solitario, los actos de Estado y los reflectores eran para Leonor. Sofía acompañaba. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, en 2020, ambas aparecieron en vídeos difundidos por la Casa Real. Mensajes de ánimo, lecturas, cuidadosamente igualitarios. En lo doméstico, la paridad seguía intacta. Era en la esfera institucional donde el abismo crecía. Capítulo 5. La sombra del abuelo y la polémica de RTVE 2020-2021. En agosto de 2020 estalló el mayor terremoto reputacional de la monarquía española reciente. Juan Carlos Brimor abandonó España y fijó su residencia en Abu Dhabi, acorralado por las investigaciones sobre su fortuna opaca, las comisiones saudíes y las regularizaciones fiscales millonarias que vendrían después. Las nietas no tenían culpa de nada, pero heredaron el contexto. A partir de ese momento, cada paso de Leonor pasó a leerse en clave de regeneración de una institución tocada, y cada decisión sobre las niñas se escrutó como mensaje político. En ese clima llegó, en febrero de 2021, la polémica que rozó directamente a Leonor. La Casa Real anunció que la princesa cursaría el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College, un internado en un castillo del siglo XII en Gales conocido por educar a media realeza europea. Horas después, una cuenta oficial de RTVE en Cataluña difundió una pieza con un titular incendiario. Leonor se va de España como su abuelo. Equiparar a una menor de 15 años con un rey emérito huido del país provocó un escándalo mayúsculo. La corporación pública rectificó, pidió disculpas y hubo consecuencias laborales internas. Los detalles exactos de ceses y responsabilidades variaron según la fuente. Lo indiscutible es la disculpa oficial y que rodaron cabezas. El episodio se convirtió en símbolo de época. La monarquía estaba tan tocada que hasta la televisión pública podía permitirse el golpe. Leonor estudió en Gales entre 2021 y 2023, pagando sus padres la matrícula de su propio bolsillo, según comunicó expresamente la Casa Real. Un gesto calculado de transparencia post-Juan Carlos. Y aquí aparece uno de los pocos actos de igualdad total entre las hermanas. Sofía siguió exactamente el mismo camino, cursando el mismo bachillerato internacional en el mismo Atlantic College entre 2023 y 2025, también costeado por sus padres. Mismo castillo, mismas normas espartanas, uso restringido del móvil, tareas comunitarias, dormitorios compartidos, misma burbuja de anonimato relativo. Fue, visto en retrospectiva, el último tramo en el que sus vidas fueron paralelas, porque lo que vino después las separó para siempre. Capítulo 6, 2023, el año de la gran bifurcación. El año 2023 es el eje de toda esta historia.
En agosto, Leonor ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza como dama cadete, iniciando una formación castrense de 3 años por los 3 ejércitos, calcada a la que hizo su padre en los años 80. El 7 de octubre de 2023 juró bandera en Zaragoza, con sus padres y su hermana presentes y su abuela, la reina Sofía, entre el público. Y el 31 de octubre de 2023, el día exacto de su 18 cumpleaños, llegó el momento constitucional. Leonor juró la Constitución ante las Cortes Generales, el acto que el artículo 61 exige a la heredera al alcanzar la mayoría de edad y que la habilita para asumir la corona llegado el día. Sesión solemne en el Congreso, retransmisión en directo, recepción en el Palacio Real y la imposición por parte de su padre del collar de la Orden de Carlos III, la máxima distinción civil del país, además de las medallas del Congreso y del Senado. No faltó la lectura política. Los diputados de ERC, Bildu y otras formaciones independentistas y republicanas se ausentaron o no aplaudieron, y hubo actos de protesta republicana en varias ciudades. Aún así, la imagen que quedó fue la de una heredera serena estrenándose en el papel para el que ha nacido. Ahora, el contraste que da sentido a todo este video. Cuando Sofía cumplió 18 años, el 29 de abril de 2025, no hubo jura, ni collar, ni sesión en las Cortes, ni recepción de Estado. Hubo, como mucho, una felicitación y unas fotos difundidas por la Casa Real. No porque nadie la quiera menos, es que la Constitución, literalmente, no contempla ningún acto, función ni estatuto para ella. La segunda hija del rey de España alcanza la mayoría de edad y el Estado no tiene absolutamente nada previsto que decirle. Es la expresión más cruda y más honesta de la dinámica que los británicos llaman the heir and the sparer, la heredera y el repuesto. Capítulo 7. La leonormanía y el camino civil de Sofía. 2024-2026. Los caminos ya separados se aceleraron en direcciones opuestas. Leonor, la vía militar y de Estado. En julio de 2024 recibió de manos de su padre el despacho de alférez del Ejército de Tierra. En agosto de 2024 ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín, Pontevedra, y en enero de 2025 embarcó en el buque Escuela Juan Sebastián de Elcano para el crucero de instrucción. 6 meses de navegación desde Cádiz con escalas a ambos lados del Atlántico y el Pacífico americano, entre ellas Montevideo, puertos chilenos y peruanos, y una escala final sonada en Nueva York en junio de 2025, la lista exacta, y el orden de todas las escalas conviene verificarlos puerto a puerto si se van a citar. La ruta general y las paradas principales sí están ampliamente documentadas. Lo que nadie discutió fue el fenómeno. Multitudes esperándola en los puertos latinoamericanos, portadas, un seguimiento en redes sin precedente para la corona española. La prensa lo bautizó como la leonormanía. También trajo su cara incómoda, fotos y vídeos no oficiales de la princesa fuera de servicio que reabrieron el debate sobre su derecho a la intimidad, con episodios concretos de fiabilidad desigual que trato expresamente como no verificado. A su regreso, en julio de 2025, recibió el despacho de alférez de fragata, y el 1 de septiembre de 2025 ingresó en la Academia General del Aire de San Javier, Murcia, para el tercer y último curso militar, la etapa de vuelo. En paralelo, mantuvo su agenda de Estado, los premios Princesa de Asturias y Princesa de Girona de cada año, ya plenamente asentada como oradora. Sofía, la vía civil y europea. Tras graduarse en Gales en 2025, la infanta escogió, o le fue diseñado, según se mire, un camino radicalmente distinto. Un grado universitario en el Forward College, una institución privada de formato itinerante cuyos alumnos rotan por Lisboa, París y Berlín, comenzando en otoño de 2025 con el primer curso en Lisboa. Estudios en el ámbito de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, según lo comunicado. Nada de academias militares, nada de agenda institucional fija, nada de sueldo público. Sus apariciones siguen siendo puntuales y casi siempre en clave familiar o blanda. La final del Mundial Femenino de Fútbol de 2023 en Sydney junto a su madre, donde celebró el título de España convertida en la imagen más espontánea que la familia real ha dado en años. La final de la Eurocopa de 2024 en Berlín, las ceremonias de premios junto a los suyos. La afición futbolera, de hecho, se ha convertido en su seña de identidad pública más reconocible. Capítulo 8. Las polémicas reales. Y las que son solo rumor, seamos honestos. Comparadas con los Windsor, Leonor y Sofía apenas tienen escándalos propios. Conviene separar con bisturí lo verificable de lo especulativo. Verificable.
El titular de RTVE de 2021 y sus consecuencias. Las protestas y ausencias parlamentarias en la Jura de 2023. El debate recurrente sobre el sentido y el coste de la formación militar de Leonor y sobre si una heredera del siglo XXI necesita 3 años de uniforme. La eterna reforma pendiente del artículo 57, la preferencia masculina en la sucesión, prometida por todos y abordada por nadie. Y el contexto heredado. La fortuna opaca y el exilio de su abuelo, que sigue condicionando cada decisión de imagen de la familia. Zona gris. Trátese como quizás la prensa del corazón ha publicado periódicamente supuestas tensiones entre Leticia y sus hijas, presuntos noviazgos de una y otra, y hasta fricciones entre las hermanas. Nada de esto ha sido confirmado jamás por la Casa Real ni por fuentes solventes. Debe tratarse como pura especulación. Igualmente, se ha informado de que Leonor comenzó a percibir una asignación económica con cargo al presupuesto de la Casa del Rey tras su mayoría de edad, pero la cifra exacta y el momento de su activación han bailado según la fuente. Lo marco expresamente como dato no cerrado que recomiendo verificar antes de publicar. Y los episodios concretos de invasión de la intimidad durante el crucero del Elcano, vídeos, comentarios, fotos filtradas, existieron como fenómeno, pero sus detalles individuales circularon con fiabilidad muy desigual. Capítulo 9. El espejo británico y la pregunta final, la comparación con Guillermo y Harry es inevitable, y a la vez injusta. Sofía no ha dado jamás una señal pública de incomodidad, y en cada aparición proyecta una complicidad genuina con su hermana. Se las ha visto reírse juntas en tribunas, cuchichear en ceremonias, funcionar como equipo. Pero el dilema estructural es idéntico al que dinamitó a los Windsor. ¿Qué hace una monarquía moderna con la hija que no reinará? ¿Le asigna un papel institucional, ampliando la nómina real con el coste político que eso implica en un país con un republicanismo nada marginal? ¿O la deja libre para una vida civil, asumiendo que su privacidad será para siempre un producto codiciado por la prensa? España, de momento, ha elegido lo segundo y el itinerario de Sofía, bachillerato en Gales, Universidad Civil Europea, 0 cargos, es la prueba. Leonor tiene un destino escrito desde el 31 de octubre de 2005. Academia, jura, collar, trono. Sofía tiene algo que su hermana no tendrá jamás: la posibilidad de elegir quién quiere ser. ¿Cuál de las dos ha salido ganando? Es, exactamente, la pregunta con la que abríamos este vídeo. El Palacio nunca la responderá. Cada espectador tendrá que decidirlo por sí mismo.